Ahí estamos. Muy bien. Nuevamente les digo, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estarse conectando. Vamos a dar inicio a la sesión número 5 del programa Libros Abiertos, Mentes Abiertas. La intención, como les he dicho en el chat que tenemos de grupo, respetando a quienes ya se conectaron, vamos a dar inicio al proceso y al programa, ¿verdad? Libros abiertos y mentes abiertas, ustedes saben que nos enfocamos directamente en la lectura y la escritura. Y hoy no va a ser la excepción. Vamos a ver acá, solo déjenme confirmar que tengo, ya es que la tenía corrida. Ahí está. Vamos a ver ahora si puedo compartir. Ustedes me confirman si se logra ver la presentación. Creo que sí, ¿verdad? Tardes, gustan saludarles. Bienvenidos, bienvenidas. Solo me confirman si se logra ver para yo oficialmente arrancar el proceso de la sesión número 5. Creo que sí, ¿verdad? Sí se logra ver, licenciado. Nítido, muchísimas gracias. Solo como anuncios varios, recordarles que ahorita en el mes de abril les he colocado el espacio para que iniciemos nuestro proceso eh, de trabajo en relación a nuestro proyecto final. Es la creación de un cuento infantil. Como les he ido colocando en Google Classroom o como se los he mandado en el chat, lo importante ahorita simplemente es tener una idea. Hay algunos que ya me han ido enviando que tengo esta idea, me gustaría este título, o tengo estas opciones, me gustaría tratar este tema. Nítido. Y yo lo que voy a hacer es darles recomendaciones, ¿verdad? Mi intención es poderlos acompañar y llevármelos de la manita. Entonces no se preocupen, si ustedes me mandan WhatsApp, yo le voy a escribir. Si usted me escribe por el Google Classroom o me manda algo, yo le voy a escribir. Y si usted me manda correo electrónico, yo de igual forma les voy a escribir. Si alguien se nos escapa en la información, les recuerdo el número de teléfono para mi WhatsApp es 55, ¿verdad? Les tiene que estar apareciendo aquí. Y mi correo electrónico les aparece jporres@glxi.org y con mucho gusto les damos seguimiento. Como les decía, solo es tener la primera idea, porque gradualmente lo vamos a ir trabajando juntos. Entonces, no se preocupen, no se asusten, ¿verdad? No sientan como, ay, es una tarea grandísima, sino que mi intención es que lo podamos ir trabajando mes a mes, poco a poco, todos juntos, para que cuando terminemos el programa, sus cuentos ya estén listos. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien no me lo ha enviado, le agradezco que le preste atención. Son no más de 5 minutitos los que le podríamos dedicar porque no estamos escribiendo todavía el cuento, ¿verdad? Solo estamos generando nuestras ideas. Insisto, ¿cuál es la idea general? Si ya tengo algún título, algún tema que me gustaría hablar, si voy a trabajar con uno o varios personajes y si hay algo específico que yo quisiera tratar. Eso es lo que yo necesito que ustedes me construyan para que entonces yo les recomiendo, sobre todo para quienes tienen más de una idea, ¿verdad? Porque me dicen, yo quisiera hablar de esto o yo quisiera hablar de esto otro, ¿cuál me recomienda? ¿Verdad? O cuál sería un poquito más profundo, etcétera, ¿verdad? Nuestra intención es que ustedes se sientan cómodos, se sientan cómodas y que podamos ir trabajando. El día de hoy vamos a trabajar la lectura guiada número 2, es decir, la continuación de lo que traíamos antes. Doctor, Sí, ¿quién me está hablando ahorita? ¿Ovita? No. soy Jovita. Ah, sí, cuéntame. Ay, perdone usted, pero mire, con eso lo del cuento puede ser basado en un hecho real. Según lo que vimos en la clase anterior, me dijo usted que sí, pero no sé si se Sí, puede, pero tendría que cambiarle yo el nombre a los personajes o lo puedo trabajar de manera real. yo lo que les recomiendo siempre que vamos a trabajar un tema real
es tener cuidado con la identidad si estoy hablando de un niño o de una niña de real, pues, de mis salones. Si yo, por ejemplo, no es lo mismo que yo trabaje literalmente el personaje Jovita de León, a que yo trabaje mi personaje se llama Jovita. Aunque toda la historia es de Jovita, eh, Ajá. ¿me explico? Yo le cuido la identidad. Entonces, tú, o sea, tú puedes usar el nombre real. Yo no hace mucho trabajé en una historia que se llama es María Magdalena, entonces yo, así se llama el personaje, y entonces yo lo que hice fue ponerle Magda, ¿verdad? Para que entonces dijéramos, no use apellidos, no desprotegía a la persona de la que yo quería hablar. Em, Trabajé un cuento, se publicó un libro en Colombia sobre cuentos latinoamericanos. Y yo lo que hice fue escribir un cuento sobre una escuelita en donde nosotros trabajamos, porque yo visité la escuelita y los niños de sexto primaria querían que yo les escribiera algo. Y entonces justo cuadró, y entonces yo lo que hice fue, sí mencioné cómo se llama la escuela, porque pedí el permiso, pero ya los personajes de los niños, yo coloqué como nombres genéricos, ¿verdad? Como José, Andrés, Diego, ¿verdad? Porque mi intención no era alterar la identidad de los personajes, pero como sí estaba diciendo el nombre de la escuela y dónde queda la escuela, pues intenté hacer eso. Pongo otro ejemplo. Hemos tenido a lo largo de los últimos años alguna historia que son historias reales, ¿verdad? Por ejemplo, hay una escuelita en donde tienen un niño con hemodiálisis. Y entonces, verá, la intención fue contar la historia de hemodiálisis. Entonces se enfocó en cómo los niños al inicio pues no sabían qué estaba pasando y luego cómo le podían colaborar. Tenemos una historia de niños especiales, niños que usan sillas de ruedas, niños que les cuesta ver. Entonces, por ejemplo, hay una de las últimas historias que se llama Kaylin. Entonces, lo que hicimos fue que el personaje principal se llama Kaylin y nos van a contar la historia de Kaylin, de cómo ella participa en un concurso de arte, a pesar de que ella tiene problemas visuales, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si ahí te respondo, Jovita. Sí, gracias. Y más o menos, bueno, no sé, me gustaría que usted me compartiera uno de esos cuentos o algo. Quisiera ver qué tan extenso tiene que ser mi cuento y no No, sé cómo hacerlo. O sea, ¿va a ser como una historia o como un cuento? no te preocupes, como ahorita en abril solo les pedí la idea, ahorita estamos solo en la fase de ya. Yo quisiera hablar de un caso en particular que tenemos en la escuelita. em, Hago el paréntesis porque hay otra maestra que escribió de sus perritos, hay otra maestra que escribió cómo su bebé hablaba con sus mascotas. Me explico, o sea, es decir, no necesariamente todo solo va a girar en torno a la escuela, sino que alguien me puede hablar del uso del huipil, alguien me puede hablar de qué pasa cuando un papá muere, qué pasa cuando papá se fue a Estados Unidos, qué pasa cuando... ¿Me explico? O sea que ahorita, inicialmente es que tú ya tengas más o menos tu idea, pero todavía no les estoy pidiendo que ya me cuenten la historia. Cuando les vaya a pedir yo que me cuenten la historia, yo les voy a decir, pensemos en más o menos unos 15 párrafos, porque más o menos va a ser párrafo por página o pantalla que vamos a utilizar en el libro, ¿verdad? Si no, se satura mucho la historia. Pero eso va a ser libre. O sea que si tú quieres trabajar con lo mínimo que yo les pida, que van a ser unas 12 15 párrafos para contar mi historia, nítido. Pero si tú quieres hacer 17 va a estar bien. Si tú quieres hacer 20 párrafos, va a estar bien. La intención, insisto, es motivarles a construir el cuento, desde la versión más sencilla hasta algo un poquito más complicado, si es que nos diera tiempo o es que si a nosotros nos gusta escribir. Creo que ahí te respondo. Respondo más cosas siempre. Sí. ¿Verdad? Muchas gracias, sí. No hay Muchas pena. Entonces, gracias. no te asustes, ¿verdad? No voy a pedir una cosa que sea muy extensa, ¿verdad? E incluso cuando yo vaya revisando, voy a hacer recomendaciones, ¿verdad? De cuándo o cómo hacer, colocar un diálogo
O si mi cuento es muy descriptivo, yo te lo voy a decir y yo te voy a dar sugerencias, ¿verdad? Entonces no te preocupes, yo intento colaborarles con eso. Entonces no se asusten, ¿verdad? Tanto para Jovita como para todos los que estemos en el salón, ¿verdad? Ahí estamos bien, ¿sí? Sí, muchas gracias. Muy bien, Jovita, y nos sirve para todos. Les decía, hoy vamos a trabajar lectura guiada número 2. Siempre les pido que marquemos la asistencia a la actividad, como lo hacemos, colocando nuestro nombre, el nombre de nuestra escuelita y en dónde queda la escuelita, ¿verdad? Simplemente para tener un registro formal de que estamos participando. Y quienes están o van a ver la grabación, siempre les pido igual que me digan, aquí estoy, sí vi, ¿verdad? El video para que nosotros podamos tener el registro de su asistencia. Me interesa muchísimo que hablemos del proceso cognitivo, de la habilidad cognitiva y evidentemente de la lectura guiada, ¿verdad? Como siempre les digo, yo intenciono el proceso desde una visión psicopedagógica, psico, pensamiento, sentimiento y acción, que hablamos de las emociones, que hablamos de los procesos de pensamiento y pedagógico, que es lo más importante que tenemos nosotros como ese proceso de enseñanza y aprendizaje. A mí me interesa que nosotros tengamos esa visión global de lo que consideramos que son los procesos cognitivos. Entonces, ¿qué es un proceso cognitivo? Para que tengamos una idea, ¿verdad? Van a ser todos los componentes, ¿verdad? Los componentes de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pensando y de lo que estoy trabajando. Entonces, ¿cómo lo vamos a desglosar? Uno, como las operaciones mentales que realiza el cerebro para procesar la información. Quiere decir que lo va a hacer el niño, lo va a hacer el maestro, lo va a hacer el padre de familia, lo va a hacer el compañerito, lo va a hacer los hermanitos en casa. Una vez que nosotros trabajemos, incentivemos o motivemos un proceso cognitivo, la operación mental que se realiza va a ser a través de el proceso informativo. Dos, trabaja con la información que le rodea, almacena y analiza. Yo ya les he dicho con anterioridad, ¿qué es lo que más nos interesa? Las habilidades blandas. ¿Cuál es una habilidad blanda? Atención, memoria, percepción, intuición. Y entonces el niño con la información logra tomar decisiones. Y eso lo hacemos todo, pero todos, ¿verdad? Pero yo lo menciono enfocado a los niños porque es cómo ellos manejan esa información, ¿verdad? Y ya lo vamos a ver como más puntual el día de hoy en función de cómo lo trabajamos con la lectura, sobre todo cuanto más complicado tengamos el proceso de adquisición de una segunda lectura, de un segundo idioma, porque puede ser que el idioma materno sea uno diferente al español, por lo tanto la adquisición del vocabulario es un poquito más tardado, o el rango de edad es muy pequeño. ¿Y qué implica, verdad? Ese proceso de cómo nosotros, perdón Sheila, que logramos verte caminar, entonces se ve el video. Em, Vamos a ver si nos escucha Sheila por ahí. No sé dónde nos lleva. Em, a ver si nos escucha. Bueno, entonces les decía, cómo nosotros, primero, como segundo idioma, vamos a adquirir ese vocabulario, ese lenguaje, que más adelante se va a convertir en la lectura y la escritura para todos los cursos, como cuando los niños son muy chiquitos y no conocen el mundo, ¿verdad? Y entonces lo que tienen que hacer es trabajar con la información que les rodea, cómo ellos la están almacenando y cómo ellos la están analizando, ¿verdad? Y número tres, ya se los mencionaba, la toma de decisiones. Entonces, hablamos de atención, memoria, lenguaje, ¿verdad? Como un proceso de construcción del pensamiento para tomar mejores decisiones. Hablamos entonces de ciertas actividades que pueden desarrollar esas habilidades cognitivas, ¿verdad? Porque no solo es como a ver qué atienden, ¿verdad? O a ver qué memorizan. No, ustedes saben que como maestros en su planificación
ustedes consideran esos elementos desde el objetivo, desde la actividad, pero sobre todo desde los indicadores de logro. Es decir, desde cómo estamos logrando nosotros cumplir una meta, cumplir ese objetivo, desarrollar las habilidades o los talentos de los chicos. Entonces, a partir de los procesos cognitivos, nosotros lo que hacemos es modular las actividades. ¿Cómo? Uno, revisando las rutinas. Dos, desarrollando juegos de mesa. Perdón que yo logro oír aquí. Ahí está. Tres, revisando o considerando las actividades artísticas como música y las manualidades. Cuatro, la gimnasia cerebral. Y cinco, la propia lectura. Insisto, seguimos con la lectura guiada, es decir, que la revisión de las rutinas va a ser guiada, el juego de mesa va a ser guiado, la actividad artística va a ser guiada, la gimnasia cerebral es guiada, por lo tanto, la lectura va a condensarse de acuerdo a lo que nosotros estemos pidiendo o solicitando. Entonces, si yo hablo de las rutinas, estoy hablando de cómo los niños necesitan seguir una rutina para sentirse seguros y tranquilos en su ambiente. A mí me hace pensar muchísimo en esa repetición constante que les gusta a los niños, ¿verdad? Sobre todo si aquí tenemos alguna maestra de preprimaria, nos lo confirmará. Em, si yo le enseño una canción al niño, la quiere cantar todo el tiempo. Si yo le enseño un poema a un niño, aunque sea muy corto, o un chiste o un refrán, lo quiere repetir, lo quiere repetir. Si el niño yo lo llevo al cine o yo le pongo una película en la televisión o en una aplicación, ¿qué es lo que sucede? El niño me va a pedir, si sí le gustó, volverla a ver. ¿Por qué? Porque esa rutina, ese seguimiento, esa repetición de elementos, lo que hace es ayudar a la seguridad y a la tranquilidad del niño. Porque entonces, no sé si ustedes tienen hijos o lo han visto con sus mismos estudiantes, que ellos mismos nos avisan, nos dicen, ahorita viene algo feo, ahorita viene algo gracioso, prepárate, tapate los ojos, ¿verdad? Mira, que no se te escape, porque ahorita va a pasar, ¿verdad? Ese proceso mental, por eso es que cuando hablábamos nosotros de los procesos cognitivos, lo que hace es acelerar al niño de acuerdo a la actividad. Si el proceso mental le motiva, le interesa, se vincula con su rutina, automáticamente el niño se siente tranquilo, se siente seguro y lo continúa. Entonces, esta rutina lo que hace es establecer horarios, pero además los hábitos repetitivos lo que hacen es ayudar a construir un equilibrio emocional que les proporciona un mecanismo importantísimo para su educación y para la construcción de su personalidad. El niño se acostumbra a qué horas puede ir al baño, el niño se acostumbra a qué horas recibe comida a su cuerpo, el niño se acostumbra a hacer una actividad física. Si eso sucede en todo lo rutinario, es decir, en esa prosaica, ¿qué significa prosaica? Sentido en la vida cotidiana, todo lo que le genere sentido al niño automáticamente le construye su personalidad. Y entonces él sabe, nuestros niños llegan en la mañana, él sabe a qué hora se tiene que levantar, si se baña temprano o no, si come o no, si se usa uniforme o no. Es decir, todos los componentes que le rodeen y que le ayuden a tener una rutina, le generan estabilidad. Y entonces, si yo soy de los maestros que deja tarea, que deja plana o que acompaña el proceso educativo posterior al aula, yo sé las indicaciones del Mineduc, ¿va? O sea, ¿verdad? Pero insisto, pero hay maestros o hay escuelas o hay sectores en donde todavía se nos permite o sabemos cuál es la actividad de nuestros niños en el siguiente horario. De la misma manera me pasa si los niños llegan en jornada vespertina y ¿qué sucede? ¿Qué hacen en la mañana? Este niño trabajó en el campo, este niño se levantó tarde, este niño ayuda a cargar agua, ropa, ¿verdad? ¿Qué hace en su casa? ¿Verdad?
Cuando el niño, insisto, tiene una rutina, automáticamente se le favorece su pensamiento. Como concepto número uno, diríamos que para los niños todo es nuevo y desconocido, y en ocasiones esto les puede crear muchísima inseguridad y despertarles algún miedo. Por eso es que los niños lloran cuando los llevamos a la escuela por primera vez, algunos, ¿verdad? No todos, pero sucede con mucha frecuencia. Hay niños que se asustan cuando resulta que la maestra no puede venir y va a estar alguien nuevo, o va a estar la directora, o nos toca ir a otro salón porque, ¿verdad? Algo va a suceder. Eso les genera como cierta incertidumbre. Saber lo que tienen que hacer en cada momento les aporta muchísima paz y tranquilidad. Por lo tanto, si yo tengo agenda del día, si yo les digo los horarios, si yo les digo qué va a pasar primero, segundo, tercero, les favorece su pensamiento. Insisto, si yo lo veo como parte de la rutina, es más fácil que yo me adapte a la lectura guiada como rutina, porque entonces puedo hablar de esos inicios, esos desarrollos o esos finales. Como un concepto 2 diríamos que los niños no conocen el orden de las cosas cuando nacen, por lo que los adultos debemos enseñarles a organizar su vida mediante horarios estables asociados a esas rutinas, es decir, a través de actividades que se hacen todos los días de la misma manera. ¿Eso qué implica? Que si yo voy a cambiar un esquema de cómo trabajo la lectura, cómo trabajo ciencias, cómo trabajo sociales, cómo trabajo matemática, por decir ideas, ¿verdad? O cursos, yo se los tengo que avisar. No es que sea malo cambiar las rutinas, no es que sea malo probar cosas, ¿verdad? Como decir, ¿será que en este horario me atienden más o me atienden menos? ¿Verdad? Eso no es lo malo. Lo que tengo que hacer es nunca agarrarlos por sorpresa y el otro camino es que si yo voy a hacer un cambio, se los aviso, ¿verdad? Entonces, sobre aviso no hay engaño, dice el dicho. Es igual con la lectura y la escritura. Como concepto número 3, las rutinas, cuando hablamos de ese proceso de repetición y que vemos que esa repetición ayuda al niño, lo que va a favorecer es que el niño pueda asimilar un esquema interno que convierta su mundo en un lugar predecible y por lo tanto seguro. David Ausubel, si ustedes lo habrán escuchado en su magisterio o algunos en la universidad, él decía que nosotros pensamos como que fuéramos un organizador gráfico. ¿Y qué sucede cada vez que se incorpora una nueva información? Es una palabra técnica que se llama disrupción en el pensamiento. Es como que yo tuviera un esquema, un mapita, ¿verdad? Un organizador gráfico y alguien me lo desbaratara, ¿verdad? Y ¡plum! Caen las piezas. Eso hace que si nosotros damos un tema y el niño ya lo conocía de antes, me diga, pero mi mamá dice una cosa diferente. O al revés, el niño cuando lo escucha por primera vez en la escuela y luego lo escucha en la calle, dicen, la seño, el profe me dijo, y no se hace de otra forma. ¿Verdad? Y entonces, si el niño va con la idea de que el lápiz se agarra de esta forma y yo le intento explicar, el niño me dice, en función de sus rituales, en función de sus rutinas, no, así es como lo he hecho siempre. Insisto, no significa que no pueden modificarse, pero se lo tengo que notificar. Es decir, le tengo que avisar, miren, ahora vamos a trabajar con el lápiz de esta manera. O hay niños que llegan a la preprimaria y están acostumbrados a usar lapicero o marcador o crayones de madera, por ejemplo. Y usted viene y le dice, no, vamos a trabajar con crayones de cera. Vamos a trabajar con un lápiz un poquito más gordito. No vamos a trabajar lapicero todavía, por decirlo de alguna manera. Los niños aprenderán que tienen que hacer en cada momento, lo que les convierte en personas más responsables. Por ejemplo, saben que tienen que entregar un trabajo para el colegio en una fecha determinada y trabajar para ello. Insisto, no necesariamente es porque lo dejé de tarea, sino más bien tiene que ver por... perdón, ¿quién, quién es el que está sonando su audio? Yo creo que ya lo apagaron, ¿verdad? Perdón, ahí estamos. Em,
el que nosotros trabajemos bajo proyectos, que una lectura que tenga continuación o que vuelva a utilizar el mismo recurso el niño, hace que lo aprenden a hacer, ¿verdad? Entonces ustedes lo van a ver. Pueden trabajar con un cuento, sobre todo si el cuento está modificado a las versiones clásicas, lo que sucede es que el niño lo empieza a leer y le va diciendo a uno, pero ahorita me va a hacer una pregunta, pero ahorita yo creo que tal cosa va a pasar. O léelo porque el final va a ser diferente, ¿verdad? Ellos mismos me lo dicen. Los juegos de mesa son una fantástica herramienta para el aprendizaje y la diversión al mismo tiempo. Lo importante es enseñar a encontrar las instrucciones que éstas les lleven al juego. Entonces, yo sé que, o sea, nosotros vamos a querer buscar cualquier tipo de juego. Lo importante no es el juego, lo importante son las instrucciones del juego, porque eso lo que hace es que el niño siga patrones, que siga instrucciones, que comparta, que converse y entonces juega, ¿verdad? Entonces imagina, pero tuvo que haber utilizado la rutina, el esquema que le presentaba el juego. Es como que dijéramos, ¿cómo se juega damas chinas? O cómo se juega ajedrez, o cómo se juega Monopoly, o la versión guatemalteca que es Chapinópolis, ¿verdad? ¿Cómo se juega eso? ¿Cómo se juega con los dados? ¿Cómo se juegan las tarjetas? ¿Qué diferencia hay entre jugar uno con instrucciones a no jugar con instrucciones? ¿Verdad? Lo que intentamos hacer es que si nosotros tenemos un juego que no tiene instrucciones, el maestro se las inventa, ¿verdad? Y entonces lo que hacemos es construir instrucciones que permitan que cada pareja, cada grupo o cada salón las siga, las cumpla y que eso les favorezca pasar de una fase a la otra. La música y las manualidades lo que van a hacer es favorecer la coordinación entre ambos hemisferios del cerebro y van a potenciar la conexión sináptica para el aprendizaje. ¿Qué es una conexión sináptica? La conexión de una neurona a otra en nuestro cerebro. Y la sinapsis lo que hace es enviar señales, ¿verdad? Enviar energía. Entonces, cuanto más feliz, emocionado, tranquilo, interesado, motivado, está un niño e incluso un maestro, más conexiones sinápticas se logran. Sobre todo a menor edad, más desarrollo y más proceso. Bueno, paro aquí porque yo me emociono y sigo hablando. ¿Cómo vamos? ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos con lo que ya acabo de mencionar o de plasmar? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Ya lo habíamos escuchado antes? Insisto, hablé de rutinas, hablé de procesos cognitivos, hablé de habilidades cognitivas. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? Y lo pueden escribir en el chat, ¿verdad? Maribel dice, sí, se les queda la canción y aman cantarla todos los días. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ustedes me dicen, ¿se está entendiendo lo que voy diciendo? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? Sí, dice María del Carmen. Maribel, la verdad que las rutinas sí funcionan bastante, me funciona y mejora su memoria. Muchísimas gracias. ¿Verdad? Insisto, yo se los menciono porque a veces habemos profesores aquí de tercero primaria y nuestro cassette está por otro lado. La rutina nos funciona siempre, toda la vida. Es decir, ¿qué hace que yo tenga una mejor alimentación? La rutina. ¿Qué hace que, así como la compañera que salió a caminar mientras estamos en la clase, ¿qué hace que nosotros podamos tener una condición? La repetición, ¿verdad? A mí me gusta ese concepto de pensamientos, sentimientos o actitudes o conductas que se repiten constantemente se convierten en hábitos. Y los hábitos, si son favorecedores, si son buenos para mí, los vamos a definir como virtudes y los vamos a trabajar como valores. Pero también tenemos pensamientos, sentimientos y actitudes que no nos favorecen, ¿verdad?
Y entonces, ¿cómo se llaman eso? Vicios. Y entonces los vicios van a ser los antivalores. Pero igual nos acostumbramos. Es decir, si yo fumara, me acostumbro a fumar, ¿ah? Si yo, qué sé yo, me duermo siempre a las 2 de la tarde y descanso un poco, me acostumbro, mi cuerpo se acostumbra. Pero entonces también pasa que si yo dejo de leer, me acostumbro a no leer. O si yo dejo de hablar mi idioma materno y solo hablo el español, me acostumbro y llega un momento en donde se me olvidan muchas cosas. O al revés, ¿verdad? Como si alguien, tenemos un familiar que se fue a Estados Unidos y le toca solo hablar en inglés, llega un momento en donde le cuesta, donde mezcla las palabritas, ¿verdad? Veamos acá, dice, todo bien, dice Sebastián. Josefina dice, ayuda mucho, la verdad es una buena estrategia. Ana Cárdenas, en preprimaria las rutinas son muy importantes. Rosa Chan, las canciones ayudan a estimular y que los niños puedan retener la información, ¿verdad? Insisto, yo se los menciono porque nos sirve a todos, ¿verdad? Nos hace recordar que es parte fundamental del proceso que el niño, que el estudiante se acostumbre a hacerlo de manera continuada. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean. ¿Y cómo lo practicamos? A través de el ejemplo, a través del juego, a través de la música, a través de las manualidades, ¿verdad? Porque lo que hace es que el niño aprende un circuito, aprende una consecución. A partir de esto, pues entonces podríamos hablar de gimnasia cerebral, ¿verdad? ¿Qué es una gimnasia cerebral? Es lograr unir el hemisferio cerebral izquierdo con el hemisferio general derecho, provocando así un mayor nivel de concentración, creatividad, mejorar las habilidades motrices y propiciar el aprendizaje. La gimnasia cerebral es utilizada también como una herramienta útil para solucionar problemas de lectura, escritura, dislexia e hiperactividad. Entonces, ¿cuál es la recomendación inicial? Que aprendamos gimnasias cerebrales, lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver con ejemplos, y lo vamos a ver más adelante, pero el chiste es cómo yo utilizo un ejercicio que me permita ayudar la concentración del niño como habilidad blanda, ¿verdad? Focalizar esa atención o captar los momentos de la memoria. Solo vamos a ver, perdón, que si hay alguien que tiene micrófono prendido. Ahí está. Si nosotros lo hacemos, vamos a favorecer, ¿verdad? Porque entonces automáticamente el niño está como más concentrado. Se recomienda realizar los ejercicios todos los días, por lo menos 30 segundos, y repetir uno unas 10 veces, ¿verdad? Y entonces, insisto, es aprender a hacer un ejercicio sencillo que nos pueda favorecer y que nos pueda acompañar, ¿verdad? A mí me gusta siempre usar el mismo ejemplo, pero es cómo yo integro los dos hemisferios, es intentando o que vean con los dos ojos, o que escuchen con los dos oídos, o que usen sus dos manos o que muevan sus dos piernas o sus dos pies. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Es como que yo les cantara la canción Palo Palito, ¿verdad? Entonces ¿verdad? Entonces yo les digo, ¿verdad? Utilizando nuestros dedos índices. Palo, palo, palo. Ahora los meñiques. Palo, palito, palo, palo, palito, palo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué implica? Lo que hice fue conectar mis dos hemisferios. Si yo quiero que aprendan las vocales, entonces yo les utilizo las dos manos y empiezo A, E, E, I, I, O, U. ¿Me explico? Así puedo hacer el abecedario completo. Puedo, dijéramos, ayudar que el niño marche, que el niño camine, que el niño gatee, ¿verdad? Implica movimiento de los dos lados. Lo que yo quiero es que los dos hemisferios estén al mismo tiempo trabajando. Además, antes de comenzar, es necesario mantener una respiración abdominal y no torácica y beber un poco de agua. Entonces, es importante que nuestros niños tengan, primero, despejadas sus vías respiratorias superiores, es decir, su nariz,
¿Qué significa respirar o respiración abdominal? Que ellos inhalen por la nariz y que se infle el estómago, no la caja torácica, sino que el estómago. Entonces uno infla uno el estómago, a veces les puede pedir uno el que se toquen el estómago o que se apachen, porque eso les va a permitir o les va a favorecer la sensación. Entonces se infla, inhalan por la nariz, a veces les pedimos que retengan y luego exhalamos por la boca. El tomar no es que tomen mucha agua, sino que es que tengan traguitos de agua. Por eso es que los niños que tengan pachones en su lugar, ¿verdad? Les permite dar un traguito de agua y eso les despeja porque lo que le hace es llevarles oxígeno a su cerebro. Ya les decía, ¿verdad? Hay algunos ejercicios como el gateo cruzado, tocar energéticamente la rodilla izquierda con el codo derecho y viceversa. Entonces uno hace ese ejercicio, ¿verdad? De los dos lados. ¿Verdad? Implica ese movimiento. El, como les digo, a veces sonamos como solo preprimaria, ¿verdad? Porque es como estimulación, pero nos sirve para todos. O sea, yo puedo tener estudiantes de universidad y pedirles que trabajen algún tema y que lo dibujen o lo escriban en pececitos, y entonces los vamos a poner en el piso y les vamos a pedir que gateando soplen los pececitos y los lleven hacia un punto final, ¿verdad? Ese gateo, ese movimiento, el pasarse, ¿verdad? O el palo de escoba, pasárselo de un lado y recibirlo del otro, ¿verdad? Hace que tengan patrón cruzado. Lo que necesitamos es que los dos hemisferios estén funcionando, ¿verdad? Eso es, de eso se trata. La lechuza, ¿verdad? Poner una mano sobre el hombro del lado contrario, apretándolo firme y girar la cabeza hacia ese lado. Respirar profundamente y botar el aire girando la cabeza hacia el hombro contrario. Repetir el ejercicio con el otro lado. Lo podemos hacer solo con el brazo, ¿verdad? Colocando así para girar, ¿verdad? O cambiar de lado o trabajar con estos tubitos del papel higiénico o hacer nuestros propios binoculares con papel, ¿verdad? Entonces es que focalicen, ¿verdad? Ahora necesito que busquen algo rosado, entonces lo buscamos. Necesito que busquen algo celeste y lo buscamos. Y entonces que tenga movimiento, ¿verdad? El doble garabateo. Vamos a utilizar las dos manos. Entonces, ¿qué implica? Tenemos ese movimiento de un lado y del otro, ¿verdad? Simplemente es dibujar con las dos manos al mismo tiempo, hacia adentro, hacia afuera, hacia arriba, hacia abajo. Los botones del cerebro, poner una mano en el ombligo y la otra mano, y con la otra mano dibujar unos botones imaginarios. Entonces yo me puedo poner una mano en el ombligo y ahora intentar dibujarme los botones. Bostezo enérgico, poner la yema de los dedos en las mejillas y simular un bostezo, ¿verdad? Entonces yo puedo apachar, ¿verdad? Es hacer el ejercicio de moverlo. Denme un segundito. ¿Están viendo? Bien. Muy bien, continuamos entonces. Que me aparezca la pantalla. No les aparece, ¿verdad? Ujú. Vamos a mover aquí.
Lástima que me salí, porque se nos fue. O sí estamos compartiendo. Ah, no, yo creo que sí estoy compartiendo. Solo que ahorita estaban viendo ustedes su pantalla donde ustedes aparecían, ¿verdad? ¿Me pueden confirmar si se logra ver la pantalla? Sí se logra ver. Ah, va. Nítido. Muy bien. Y entonces, a partir de esto que venimos trabajando, entonces podemos hablar de la lectura guiada, ¿verdad? Insisto, ¿qué fue lo que vimos la vez anterior? Si vemos en la lectura guiada, vamos a identificar la autoría, las imágenes, podemos predecir lo que ocurrirá, vamos a relacionar nuestras propias experiencias, ¿verdad? Ese es el proceso inicial. Durante la lectura, ¿qué es importante? Para trabajar la rutina, para trabajar el esquema, para trabajar el proceso. Leer en voz alta, utilizando la corrección, la correcta entonación y prestando atención a los signos. Tenemos que elaborar conexiones personales en el texto. Vamos a elaborar conexiones entre este y otros textos. Vamos a leer nuevamente cuando no se entiende una parte. Vamos a hacer predicciones nuevamente. Vamos a nombrar al personaje principal y enlistar sus características. Podemos crear imágenes mentales. Podemos hacer preguntas sobre el contenido. Es decir, nosotros les tenemos que enseñar a ellos cómo es que se hace. Por eso es que es importante la rutina, por eso es importante cómo yo entono. Y ellos aprenden a hacer esos énfasis, ¿verdad? De cómo es que nosotros lo decimos, cómo suena la pregunta, cuándo frenamos, cuándo suena exclamación, cuándo es un diálogo. Veamos este ejemplo. Si yo les presento un vocabulario y les digo halcón, cría de halcón y maestro cetrero, ¿cuál es la palabra más fácil de estas tres? ¿Cuál es la que más se asocia con nosotros? Halcón probablemente o cría de halcón, ¿verdad? Pero ahora cuando me presentan esta imagen y digo maestro cetrero, me hace pensar en, es probablemente que es quien puede instruir o guiar a un halcón, ¿verdad? Amaestrar a un halcón. Pensemos entonces, ¿cómo se escribe halcón? ¿Con H o sin H? ¿Los halcones son animales fáciles de cuidar? ¿Qué pensamos? Completemos la siguiente palabra. Acción de recompensar, ¿qué sería? ¿Qué es lo que nos hace falta aquí para completar esta palabra? ¿Verdad? Si es la acción de recompensar, probablemente es recompensa. Veamos esta historia. Los dos halcones. Había una vez un gran rey que amaba mucho a los animales. Por eso, un día recibió como regalo dos hermosas crías de halcón. El rey, siempre cuidadoso, entregó las aves al maestro cetrero para que las alimentara, cuidara y entrenara. El tiempo pasó y algunos meses después los halcones crecieron. El maestro cetrero pidió una audiencia con el rey cetrero para explicarle que uno de los halcones volaba o volanta con normalidad, pero que el otro había permanecido en la misma rama que usaba para vivir. Nunca había levantado vuelo. El rey, muy preocupado, hizo llamar a diferentes expertos, pero ninguno pudo ayudar. Preguntas. ¿La historia puede o pudo ser real en algún tiempo? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? Pueden abrir su micrófono o pueden escribir en el chat. ¿Cómo creemos que sigue la historia? ¿Tiene alguna explicación lo que ocurre en la historia? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? Pueden usar su chat o pueden hablar con su micrófono. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? Vuelvo a compartir. ¿Ya pudo o puede ser real en algún tiempo? ¿Cómo creemos que sigue la historia?
¿Y tiene alguna explicación lo que ocurre en la historia? ¿Qué decimos? ¿Qué pensamos? Sebastián, Brenda, ¿qué dice? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Yo ¿Es considero de real? ¿Es un que meta? Ajá, ¿qué dices? sí puede ser real en algún momento. Muy bien, gracias. ¿Qué pensamos los demás? Marina, Lorena, Fernando. ¿Verdad? ¿Cómo creemos que sigue la historia? ¿Tiene alguna explicación lo que ocurre en la historia? Nos ayudó el vocabulario inicial, ¿verdad? Eso es importante. Nos ayudó el vocabulario inicial para entender la historia. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? Como les repito, podemos usar el chat. Si yo sigo contando la Buenas tardes, historia. doctor. Ah, buenas tardes. Ajá. Sí, la historia en algún momento puede ser real, em, porque eso tiene una secuencia. Entonces, hasta llegar a, a la final. Entonces, esto es un proceso cognitivo, como bien lo decíamos, Ujú. ¿verdad? Entonces, todo va por paso a paso para lograr al final la respuesta. Entonces, puede ser real y a la vez eh, en casos de que no es real, porque una historia siempre es real, no así un cuento. Muy bien, interesante, ¿verdad? Y no sé si tú sentiste que te favorecía el haber trabajado el vocabulario antes de empezar con la lectura. Sí, es necesario, importante, con el fin de lograr la buena secuencia y de obtener realmente la esencia de la historia, de lo que se quiere alcanzar. Muy bien, muchísimas gracias. Miren lo que pone Jovita. Esto es una lectura comparadas, ¿verdad? Sí puede ser real para que ellos tengan esa intriga de seguir escuchando o viendo, ¿verdad? Nos ayuda un montón, sobre todo para la lectura guiada. Como les decía, ¿verdad? ¿Cómo sigue la historia? Ya desesperado, ofreció una recompensa a quien hiciera que el ave pudiera volar. Al día siguiente, el halcón volaba con libertad por los aires. El rey ordenó que le trajeran al responsable de tal hazaña. Se trataba de un joven campesino. El rey, antes de entregarle la recompensa, le preguntó cómo había hecho volar al halcón, a lo que el joven le respondió, solo partí la rama. El halcón no tuvo otra opción que volar. ¿Tiene alguna moraleja esto? Si lleváramos la historia a otro plano, ¿qué nos habría querido decir? ¿Qué nos hace pensar? ¿Qué nos hace sentir? Que cada quien es libre, cada quien decide. Muy bien. ¿Qué más sentimos? ¿Qué más pensamos? Que los obstáculos que nos presentan la vida, pues depende de cómo lo Ajá, tomamos o lo resolvamos, pues podría ser la muy solución de bien. un problema para otros o podría ser nuestro hundimiento. Correcto, ¿verdad? Que nuestros miedos pueden ser superados, dice Jovita en el chat, ¿verdad? O sea, insisto, ven cómo pasamos, porque no sé si alguien tuvo la... Ah, bueno, Wilfredo, ¿qué nos querías decir? Que muchas veces el salirnos de nuestra comodidad nos permite hacer cosas nuevas o avanzar hacia un desafío que tenemos. Muy bien, muchísimas gracias. Insisto, vamos a verlo en el Google Classroom, ¿verdad? Yo les puse, incluso, no sé si alguien ya tuvo la oportunidad de ver el video de la actividad de la semana. Les puse el video de una persona que su idioma materno es el inglés y que enseña en Estados Unidos español. ¿Y cómo lo hace? Con lectura guiada. ¿Y cómo es el proceso? Ah, voy a presentar cuál es el vocabulario, voy a ir
con una lectura inicial, voy a favorecer con alguna imagen, voy a darle continuidad y entonces voy a tener resultados. Paula nos dice, ¿verdad? Que cada ser humano es diferente y resuelve las cosas a su manera, a la manera que le conviene y a seguir adelante, ¿verdad? Insisto, vemos cómo el proceso nos ayuda a darle una continuidad. ¿Alguien ha escuchado cuál es el cuento más corto del mundo? O no sé si sabían que existía el cuento más corto del mundo. Pueden ponerme en el chat o pueden abrir su micrófono. ¿Alguna vez hemos escuchado que existe el cuento más corto del mundo? Si sí, no me digan quién es el autor todavía. No, dice Miriam, ¿verdad? Nunca habíamos escuchado del cuento más corto del mundo. No, dice Jovita. Ah, entonces, no, dice Lorena. Ay, como les preguntaba, ¿verdad? ¿Ya lo habíamos escuchado esto antes? No, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Porque entonces nos capta nuestra atención. Les presento a Augusto Monterroso. ¿Quién es? Él es conocido como Tito Monterroso. Fue un escritor hondureño, nacionalizado guatemalteco y exilado en México. Es considerado uno de los maestros de la minificción y de la forma breve. Abordó temáticas complejas y fascinantes. Así se veía en la recta final de su vida. Miren, él es Augusto Monterroso y es el escritor del cuento más corto del mundo. Más corto del mundo. Cuando despertó, el dinosaurio aún estaba allí, o todavía estaba allí. Pensemos, ¿ese cuento me ayuda a imaginar? ¿Puedo jugar con los personajes? ¿Me brinda situación y contexto? ¿Y el dinosaurio? Sí, estoy en lo correcto. Insisto, ven cómo un ejercicio sencillo nos hace aprender cosas, ¿verdad? Es como que yo les dijera, ¿qué aprendimos ahorita con el cuento más corto del mundo? No sé si incluso se nos quedó. Y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. ¿Quién escribió el cuento más corto del mundo? Augusto Monterroso. Augusto Monterroso. Muy bien, gracias, Rosa. ¿Verá cómo le decían a Augusto Monterroso? Muy bien, Augusto Monterroso. ¿Cómo le decían? Tito Monterroso. ¿De dónde era Tito Monterroso? De Guatemala. Yo les Sí, puse. Era escritor guatemalteco. hondureño, nacionalizado guatemalteco y exilado en México. Imagínense cómo les conté la historia de Tito Monterroso. Un trabalenguas hicimos ahí. Ahora, la novela más larga del mundo. ¿Verdad? Es lo opuesto. El libro Guinness de los récords ha otorgado este reconocimiento a la novela. Uy, antes de saber cuál es la novela, ¿qué es un récord Guinness? ¿Qué es un récord Guinness? ¿Lo hemos escuchado antes? Es un premio licenciado que se le da a alguien que, que rompe el récord, pues, que es el único que lo hace. Que lo ha hecho, ajá, muy Sí. bien. O sea que es una mención honorífica, ¿verdad? Imagínense cómo se llama la novela más larga del mundo. En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Es una obra compuesta de 7 partes, 1.267.069 palabras, publicada entre 1913 y 1927. ¿Alguien ya había visto este libro? Dios vuelve en una Harley. Ojalá que algún día lo saquen en película. Hay versión 1 y versión 2.
Es escrito por Joan Brady, ¿verdad? Que, ¿verdad? Imagínense, esta es una historia en donde Dios baja para hablar de los 10 mandamientos. Y vaya, ustedes van a decir, ay, me está dando una clase de teología. No, es una novela en donde un personaje principal es una mujer que está llegando más o menos a los 40 años, que sigue soltera y que le pregunta a Dios, ¿verdad? O sea, ¿qué chiste tiene mi vida si no avanzo? No quiero contar la historia, ¿verdad? Para dejarlos como cautivados, pero es sumamente importante que en la historia, pues se le va a presentar Dios, ¿verdad? Y entonces ella siempre le hace preguntas como, ¿y no Dios tiene barba? O no, Jesús andaba de sotana. Y él le dice, claro, eso fue hace 2000 años, ¿verdad? Ahora vengo en una moto con chaqueta de cuero, ¿verdad? Con la intención de cautivar su atención, ¿verdad? ¿Qué implica? Ese proceso en donde nosotros, dijéramos, nos encontramos de una manera con em, el pensamiento de la protagonista y cómo gradualmente Dios le va a presentar su tabla de los mandamientos, ¿verdad? De eso se trata el libro número 1 y que no son los mandamientos como de la iglesia, sino que, ¿verdad? O de la Biblia, sino que son las cosas que ella tiene que trabajar. Insisto, ven que es sencillo yo presentarles un texto y darnos esa introducción. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con la lectura guiada? Nosotros lo que hacemos es presentar elementos narrativos. Uno, antes de cada unidad, el maestro debe seleccionar sus materiales, entre ellos los textos, buscando determinar las competencias a alcanzar. Dos, el tiempo. Al menos deberá estar contemplada la lección para 2 semanas, lo que permite la distribución en periodos y asignar las actividades acorde al momento. Tres, el objetivo, encontrarle placer y significado a la lectura. 4. Vocabulario. Marcar de 5 a 10 palabras nuevas. Se puede trabajar en cuaderno o con fichas media carta o con un folder y que tienen una hoja donde ellos van marcando. En el reverso, verás, si trabajamos en las fichas, lo que hacemos es colocar los significados y la información básica del texto utilizado. Y entonces, si lo trabajamos con estos 4 componentes, nuestros elementos narrativos como lectura guiada se logran considerar, se logran alcanzar. La clase siempre debe comenzar con una lectura guiada. Los estudiantes están sentados de acuerdo a la presentación a utilizar con el texto proyectado, por ejemplo. Los materiales como pizarras individuales, cuadernos, hojas, marcadores, crayones, deben estar visibles y con acceso a los niños. Por eso es que la vez anterior hablamos de los rincones de aprendizaje. Puede ser que mi rincón de aprendizaje solo es para colocar los materiales. Si trabajamos rutinas, ellos saben qué hacer de acuerdo a las actividades. Entonces, si ellos saben que este es un momento en donde pueden jugar con plasticina, ellos saben dónde están sus tablitas o dónde están sus bolitas de plasticina. Si ahora vamos a pintar, ellos saben dónde ir a encontrar sus crayones, por ejemplo. Si ahora vamos a leer, ellos saben, ¿verdad? Cómo yo les permito tener acceso a los libros, a los recursos. ¿Quién lee, según la lectura guiada? Depende de la competencia, del momento y de la fase en la que nos encontremos. Siempre el maestro va a dar un ejemplo, tanto de entonación como del respeto a los signos y a la respiración. Al inicio se exagera e incluso se menciona. Uno les dice, voy a respirar, paramos, seguimos, viene un signo de interrogación, eso es una pregunta. Se puede asignar personajes o momentos para darle seguimiento a la lectura. También la oportunidad de que ellos den respuestas. Con las pizarras personales, todos responden al mismo tiempo. Por ejemplo, ellos pueden escribir y levantar. O con las fichas, ellos pueden escribir y levantar. Con sus cuadernos, fichas u hojas, siempre dependiendo de la actividad. Cuando trabajamos la lectura guiada,
respetamos la rutina, trabajamos el ejemplo y siempre, siempre, siempre analizamos a los protagonistas. Es muy importante que podamos desglosar las historias y que permitamos la creación de los personajes. Nos van a ayudar las etapas de Piaget a enfocar el tipo de pregunta o el sentido que el material pueda generar. Hacemos repaso como ¿qué sentimos? ¿Qué decía la historia? ¿Qué pasó realmente? ¿Cómo nos lo imaginamos? ¿Qué le cambiaríamos? ¿Esto es real o esto es ficticio? ¿Lo vemos? Notas. Cada sesión de lectura guiada debe dar a los estudiantes la oportunidad de discutir sus opiniones de la historia. Una estrategia que ayuda a los estudiantes a acostumbrarse a hablar de los libros se llama popcorn o poporopos, ¿verdad? ¿Qué es el poporopo? Después de la lectura, 4 o 5 estudiantes que serán llamados poporopos se sientan al frente de la clase. Uno de ellos se levanta y hace una declaración acerca de la lectura. Después nombra a otro de los poporopos. Este se levanta y elabora eh, sobre la declaración o enuncia una nueva para después señalar a otro poporopo. Mientras tanto, los demás estudiantes deben indicar si alguno de los revisores poporopos comete algún error de precisión respecto a la lectura. ¿Esto qué hace? El niño capta con memoria, presta atención, intuye, percibe y toma decisiones. A medida que los estudiantes se vuelven más hábiles y seguros, se puede aplicar la técnica Poporopo o Popcorn con toda la clase. La dinámica también funciona bien retirando del juego a quienes cometen errores o repiten comentarios y dando un pequeño premio a los sobrevivientes. Después de un intervalo de tiempo apropiado, volvemos a empezar. Muy bien, antes de tomar la foto de grupo, ¿cómo nos sentimos en la clase del día de hoy? ¿Qué se nos quedó? Digamos 5 ideas importantes. ¿Qué se nos quedó de la clase del día de hoy? ¿Qué pensamos? ¿Qué aprendimos hoy? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, María. Eh, Hoy aprendimos mucho. Es interesante el tema sobre la lectura guiada. Así como decíamos, con más repeticiones, lo que nosotros hacemos o repetimos en las clases en relación a la lectura, se le queda al niño y realmente ya sabe, ya es como un hábito que agarran ellos, ya saben qué es lo que hacen y darles la lectura a primera hora es donde ellos retienen mejor la lectura porque ellos vienen eh, con esa capacidad cognitiva para recibir, recepcionar información, porque ya después, ya de cierto horario, cierto punto, pues ya ellos ya se enfocan ya a la práctica, ya empiezan a trabajar, pero a primera hora ellos vienen con ese entusiasmo y con ese anhelo, les despierta el de querer aprender de algo, de un tema o de conocer o ver personajes para luego empezar a trabajar. Realmente este tema fue interesante, me gustó. Gracias, doctor. También aprovecho para pedirle a usted si me puede mandar la invitación en Classroom porque no estoy ahí y yo necesito trabajar en esa plataforma. Muy Muchísimas fina, Marina, gracias. sí. Si gustas, cuando termine la clase, me confirmamos el correo, porque entre comillas, los correos que yo tengo de cada uno de ustedes eh, se han colocado para que ustedes ya puedan ingresar. Entonces, si no estás, vamos a revisar si sí tu correo está bien escrito y cómo es que lo tenemos. No hay pena. Muchísimas Gracias, gracias. doctor. Vemos aquí también que tenemos más personas que han escrito
en el chat, ¿verdad? Eh, Marcelina nos dice que en el proceso de aprendizaje es dispensador los procesos cognitivos, como estimular la atención y por ende la memoria a través de actividades lúdicas educativas. Jovita nos dice el cuento más pequeño, la novela más grande, que las rutinas son buenas, que la lectura está relacionada a la imaginación, eh, l- que la lectura con paradas es parte de la lectura guiada. Tomasa nos dice la importancia de la lectura guiada, lograr mantener hábitos buenos con los niños y las niñas para favorecer su estabilidad emocional. Rosa dice la lectura guiada, despertar en los niños el interés de la lectura, ¿verdad? Insisto, mi intención es que sea una cápsula que nos permita decir, de forma rápida, cosas sencillas que nos pueden favorecer. Y entonces solo hago yo el reprise como mental. Hablamos de los procesos cognitivos, de las habilidades cognitivas, hablamos de la rutina, hablamos de la música y de las manualidades, hablamos de la gimnasia cerebral, cómo tengo que mover los dos lados, los dos hemisferios. Y entonces ya podíamos hablar em, de la lectura guiada. Les conté la historia de David Ausubel, en donde él trabajaba o decía que el pensamiento era como un organizador gráfico y que cada vez que metemos información nueva, le hacemos una disrupción. ¿Qué es una disrupción? Botar todos los pedacitos de información que ya teníamos y volverlo a ordenar. Em, Manuel Ventura nos dice, la redundancia en la lectura se convierte en un hábito. Josefina nos dice, toda la lectura es interesante para los niños siempre y cuando cómo se los leemos, el sentido que le damos y tenemos claro que también la música tiene mucho que aportar en el aprendizaje de ellos. ¿Verdad? Insisto, creo que han sido como elementos sencillos, rápidos, fáciles, que nos permiten a nosotros aterrizar. Elizabeth nos dice, aprendimos de la gimnasia, la lectura y el subtiempo de 30 minutos, la creación de nuestros cuentos en proceso, ¿verdad? Muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que le haya generado inquietud de lo que vimos el día de hoy. Si no tenemos inquietudes, les voy a pedir que prendamos nuestras cámaras para poder tomar fotografía de la sesión del día de hoy y con eso estaríamos. Solo nos quedaríamos con... Doctor, una molestia, si se Hijo, puede. no hay pena, ¿Me podría compartir uno de los cuentos que ya realizaron las promociones anteriores? Quisiera tener sí, una idea general, ¿qué debo de hacer? no hay pena, con mucho gusto. Lo que voy a hacer es lo voy a compartir en Google Classroom para que todos podamos tener acceso a los materiales, sobre todo a los que tienen ejemplo de que me están hablando de alguien específico, ¿verdad? Sí, gracias, doctor, muy amable. Con mucho gusto. Entonces, si me prenden sus camaritas, ahí salimos guapetones, guapetonas. Muchísimas gracias. Vamos a tomar el primer pantallazo. Les voy a contar a la una, a las dos y a las tres. Denme un segundito. Solo lo pego por aquí. Vamos. Vamos a la segunda fotografía, a la una, a las dos y a las tres. Esperando que nadie se nos quede afuera. Y yo voy a tomar una tercera, como siempre les digo, por aquello de que alguien se nos haya escapado. A la una, a las dos y a las tres. Muy bien. Perdón, que apaché un botón que no tenía que apachar. Ahí estamos. Listo. Muy bien. Entonces voy a detener la grabación. Muchísimas gracias por su participación y seguimos platicando. Miren, hoy fue sencilla, no sé si lo sintieron, pero se nos fue más de una hora platicando sobre la lectura guiada número 2 y lo que nos falta, ¿verdad? Esta fue la sesión número 5. Nos quedan entonces 13. Un fuerte abrazo, que tengan ustedes una feliz tarde. Voy a detener la grabación.